Vamos a pasar al mensaje de este mediodía. Quiero invitarles a que abramos la Escritura y veamos una porción que está en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 11. Quiero invitarle para que hoy podamos, a través de este relato, este mensaje que nos habla el Señor Jesús, aquí en Lucas 11, vamos a leer del verso 1 en adelante. Que Dios nos hable a través de este mensaje y vamos a ver algunos versículos, son varios versículos que vamos a leer de aquí. Vamos a hacer una lectura del verso 1 al verso 13 y después vamos a ir comentando precisamente sobre este tema que aborda el Señor Jesús en esta porción. Vamos a leerlo, dice aquí la Escritura en el capítulo 11 de Lucas, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. El verso 9 también nos dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y este es realmente el tema que aborda Jesús sobre la oración. Quiero invitarle que hagamos una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que Él nos hable y que a través de este mensaje Él bendiga precisamente nuestras vidas. Padre, gracias te damos por tus palabras, Señor. Están aquí escritas y ya solamente el hecho de leerlas, Padre, ciertamente es un mensaje, Señor. Es una enseñanza para nosotros.
Pero pedimos, Señor, que sigas hablándonos más, que sea tu Espíritu entre nosotros, ayudarnos a profundizar, a comprender, a meditar en estas palabras, para que podamos, Señor, en ellas ser bendecidos, enriquecidos espiritualmente, y también, Señor amado, para que en todo esto, Señor, tu nombre sea levantado, exaltado, sea puesto en alto, Señor. Que no dudamos, Señor, que a través de esta enseñanza tu nombre también es glorificado. Pedimos en el nombre de Jesús estas cosas, Señor, nos ponemos en tus manos y agradecemos, Señor, el que estamos reunidos en tu nombre. Agradecemos también tu presencia y cada persona, Señor, que puede escuchar este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este mensaje que el Señor Jesús aborda, leíamos cerca de 13 versículos. En estos 13 versículos el Señor Jesús, todo lo que está ahí refiriendo es precisamente hablar sobre la oración. Y es una enseñanza muy importante. Yo a este tema le he puesto pedir y recibir, que es prácticamente una de las frases que también hace referencia aquí el Señor Jesús. Y para ello yo también quisiera comentarle que no es solamente el único momento, o en la Biblia, no es el único apartado, no es la única sección que nos habla sobre la oración. Creo que en la Biblia hay muchos ejemplos de oración. En una ocasión un hombre hacía una detallada cuenta de cuántas oraciones existen en la Escritura. Él decía que la primera oración está en Génesis 4:26. Esa es la primera oración encontrada precisamente en la Escritura, pero también habla de varias otras oraciones encontradas. Él calcula que son 650 oraciones que se encuentran registradas en la Biblia. Imagínense, en cada libro, en cada porción de las Escrituras, aborda las oraciones hechas por diferentes personas. Y la última oración la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, cuando dice la iglesia: sí, ven, Señor Jesús. Es la última oración que encontramos en la Escritura, que es una referencia a cómo debe de vivir la iglesia en este entonces, orando precisamente por el retorno del Señor Jesucristo y anhelando ese regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De esas 650 oraciones, más o menos hay registro o quedó registrada 450 respuestas que hubo entre esas oraciones. Imagínense, esto nos hace ver también que de alguna manera las oraciones tienen un poder y tienen un cumplimiento. Cada una de las oraciones, si las pudiéramos ver enlistadas, es una gran cantidad de oraciones. Nos pasaríamos varios estudios viendo cada una de ellas, pero imagínense, cada una de esas oraciones fue para un evento particular, pero algo característico en todos esos eventos que describían la oración es que Dios era engrandecido, es decir, Dios era exaltado. Pero además de eso, se cumplía el propósito de aquellos que empleaban la oración como una herramienta, como un arma para vencer, para encontrar fortaleza, para salir adelante, y 450 respuestas quedaron registradas en la Biblia. No es diferente en el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, otro hombre que habló mucho sobre la oración. Tan solamente en sus epístolas, las epístolas paulinas, menciona 41 ocasiones, hace referencia a las oraciones. Es decir, donde él pide oración, donde él exhorta a los creyentes a orar, donde él hace registro de alguna oración que se levantó, etcétera. Pero en 41 ocasiones está hablando sobre las oraciones que debe de hacerse y las personas que llevaron a cabo oraciones. En el caso del Señor Jesucristo, en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y el evangelio de Juan, se registran 25 ocasiones donde Jesús estaba orando. Es decir, dentro de su ministerio en esta tierra, quedó registrado 25 eventos, episodios. Hay 25 momentos que se retrataron donde Jesús aparece ahí orando. Y
No en balde, por ejemplo, en el caso del Evangelio de Lucas, solamente en el Evangelio de Lucas se retrataron 10 ocasiones donde Jesús hace diferentes oraciones o en diferentes momentos hace oraciones precisamente, y esos quedaron registrados en distintos momentos, orando, pidiendo al Padre, pidiendo por los discípulos, enseñando a sus discípulos, haciendo los milagros, haciendo manifestación precisamente del poder de Dios. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos realmente cuán importante es la oración, y es una de las herramientas que nosotros tenemos. Ahora, precisamente en esto que estamos comentando, es con el fin de que nosotros podamos observar que la oración es un elemento importante para todos nosotros. Y todos somos invitados y todos somos llevados a que busquemos a Dios a través de este medio que es precisamente la oración. Tenemos la Escritura, que es otro medio por el cual nosotros podemos conocer a Dios. La palabra, la Escritura nos habla de Dios. El autor de este libro es precisamente Dios. Es Dios el autor y nosotros podemos conocerlo, debemos de conocerlo. Pero decía un hombre que el autor de un libro se puede conocer cuando tú lees su libro. Pero otra persona decía, pero se conoce mejor cuando platicas con él. Y es esto, la oración es precisamente eso, el hecho de que tú hables con Dios. Nosotros podemos conocer a Dios a través de lo que Él ha dejado plasmado en las Sagradas Escrituras. Pero también nosotros necesitamos hablar con Él para poder intimar, para poder conocer de una manera más profunda precisamente a nuestro Dios. Así es que la invitación en esto, amado, es que veamos cómo Dios nos invita a la oración, y Él inclusive dentro de esta misma enseñanza, cuando Él se da el detalle de darnos varios elementos para la oración, Él nos invita a que nosotros pidamos, y Él casi de alguna forma está precisamente haciendo referencia a una promesa, diciendo: pide y vas a recibir. Pero vamos a entender precisamente cómo es la oración y los propósitos de la oración. Ese es el primer punto que quiero abordar y que nos enseña el Señor Jesucristo, nos muestra el Señor Jesucristo precisamente en esta sección que leíamos. Cuando leíamos nosotros del versículo 2 en adelante, el Señor Jesús está hablando acerca de una oración que es muy conocida. Es una oración que inclusive ha sido empleada de una manera quizás equivocada, es decir, empleada en el sentido de que es un ejemplo lo que tenemos aquí. La oración del Padre Nuestro es un modelo, es una referencia, es una oración que sirve como ejemplo para que nosotros nos acerquemos a Dios. Sin embargo, de la manera equivocada que se ha empleado esta oración es hacerla un rezo, una repetición. Y eso no tiene un carácter espiritual, es decir, eso no trae una atribución espiritual a nuestra vida. Eso no agrega santificación, eso no agrega en nosotros un bienestar espiritual, o como si fuese una especie de recitar algo y que mágicamente va a producir un efecto espiritual benéfico en tu vida. No es de esa manera como debe ser empleada precisamente la oración del Padre Nuestro que vemos aquí. Lo que vamos a comprender es precisamente que a través de esta oración, ejemplo o modelo que el Señor Jesucristo nos dejó aquí, Él nos habla del propósito de la oración. ¿Cuál debe de ser el propósito de la oración? Y eso es lo que yo quiero abordar en esta parte, amado. Quiero invitarte, mira, vamos a ver aquí en la presentación los propósitos de la oración. Primero, el primer propósito que Dios nos deja para la oración es entender que nuestro enfoque debe de ser diferente. El enfoque del hombre, de las personas, la humanidad debe ser distinto. El hombre está acostumbrado solamente a ver en las cosas de este mundo y muchas veces a ver en primer lugar por sí mismo. Pero esa oración, que ese ejemplo, modelo, el Padre Nuestro, nos da una enseñanza de que nuestro enfoque debe de ser renovado, cambiado. Ahora nuestro enfoque debe de ser en la gloria eterna, es decir, pensar en la eternidad, en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas que perduran para siempre.
Esta tierra un día se va a acabar, este mundo un día va a dejar de existir, la vida en esta tierra dejará de existir, amado, la humanidad, todas las cosas, todo pasará, dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, decía el Señor Jesucristo. Entonces, por lo cual nosotros debemos de enfocarnos a lo eterno, la gloria eterna. Y ese es el enfoque que quiere el Señor darnos a nosotros. Por eso Él usa una frase: Padre, santificado sea tu nombre. Ahora, en esa frase, cuando Jesús nos hace referencia a esa frase, nos está invitando a que nosotros enfoquemos nuestra vista, nuestra atención, nuestros sentidos a la gloria eterna. Es decir, que no estemos solamente pensando en las cosas de este mundo, amado, sino que hay algo más allá de este mundo. Pero también esa frase lo que está buscando es el honor del nombre de Dios. El honor del nombre de Dios. Santificado sea tu nombre, quiere decir que la oración tiene como propósito que el nombre de Dios sea engrandecido entre nosotros. Y creo que uno de los elementos que tenemos es precisamente la promesa que decía el Señor Jesucristo, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo daría, porque el Padre iba a ser glorificado en el Hijo. Y entonces el pedir las cosas en el nombre de Jesús dentro de una oración, pidiéndolas en el nombre de Jesús, el nombre de Cristo es santificado. El nombre de Dios también es engrandecido al ver precisamente el resultado y el efecto de aquellas oraciones que se levantan. Cuando se ve la respuesta, cuando se ve el cumplimiento de una oración que se levantó con un corazón sincero, entonces el nombre de Dios es engrandecido. ¿Cuántos corazones que han levantado oraciones sinceras terminan dándole gracias a Dios? Precisamente invocando su nombre, teniendo gratitud para con Dios, viendo que su Dios es poderoso, viendo que su Dios es un Dios cercano, un Dios que para Él no existen límites, no hay obstáculos, no hay cosas que impidan precisamente su favor y su gracia. ¿Cuántas personas hacen eso y han podido comprobar ese hecho? Usted puede decir amén a eso si lo ha experimentado. Entonces el primer propósito es que Dios, a través de esta oración, nos dice que el nombre de Dios tiene que ser engrandecido. Es buscar que el nombre de Dios sea honrado, la honra en el nombre de Dios. El segundo propósito, vamos a ver el segundo propósito. También el segundo propósito es que nuestro enfoque esté en la voluntad de Dios. Es en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros estamos buscando nuestra voluntad. Y nosotros oramos, o las personas oran, o muchas veces el hombre está orando que Dios haga lo que él está pidiendo. Pero esta oración del Padre Nuestro nos dice: venga tu reino. Y además se le agrega otra frase: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero a veces nosotros en la oración hemos querido que Dios haga nuestra voluntad, independientemente si esa es la voluntad de Dios. Quizás inconscientemente, quizás de una forma, es decir, ajena, es decir, no estamos conscientes cuál sea la voluntad de Dios, pero a veces tú pides algo y quizás nos ha hecho falta agregar ese elemento: Señor, si es tu voluntad. Esto lo vemos aún en el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿cierto o no? Cuando estaba en el Getsemaní, el Señor Jesús hizo una oración que, por cierto, en 3 ocasiones la repitió, es decir, estuvo orando sobre el mismo asunto. Estuvo pidiendo en 3 ocasiones sobre el mismo asunto: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, ahí la voluntad del Padre estaba por encima de la voluntad del Hijo. Es un enfoque diferente, amado, y estos son los propósitos que entendemos a través de esta oración. Es decir, que la oración del Padre Nuestro también nos invita a considerar nuestras oraciones y que tengamos en consideración el poder tener esto presente. Si esta es tu voluntad, Señor, ayúdame en esta circunstancia. Señor, mete tu mano para que estas cosas sean diferentes.
Amado, cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, decía el apóstol Juan, si algo pedimos conforme a su voluntad, así va a ser hecho. Entonces, debemos de considerar este aspecto. Otro elemento que también nos enseña el Padre Nuestro como propósito es que el enfoque en nuestro presente es de gratitud, y es precisamente también un enfoque de donde nosotros podemos acoplarnos a la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando se dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay quienes pudieran decir, ¿y por qué no oro de una vez que el Señor me llene la despensa para todo el mes o todas las siguientes semanas? El Señor Jesús nos hace un enfoque a vivir precisamente el presente. ¿Sabes por qué? Muchas veces las personas tienen en cuenta y tienen pensado de alguna manera vivir o tener un plan en futuro, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. A veces somos atrapados también con el afán y la ansiedad que hay. Y por eso Jesús nos decía, baste a cada día su propio mal. No te preocupes por qué vas a comer mañana, el mañana. Y lo decía en un sentido Jesús. Lo decía Jesús no porque no fuera el hombre, no tuviera una actitud de prevenir o ser un hombre previsor, una persona que estuviese tomando precauciones y haciendo ciertas cosas. Más bien lo decía el Señor Jesucristo por el peligro que existe en que el hombre muy fácilmente desenfoque su atención de lo eterno y se enfoque más bien en las cosas de aquí de la tierra. Entonces, amado, cuando Jesús nos dice que el enfoque en las cuestiones de este mundo deben de ser en el presente, es para que tú estés cuidando tu vida y no estés afanado, turbado y estés con una ansiedad tremenda en tu vida, pensando en tu futuro y tronándote los dedos y de alguna manera estar de tal manera ansioso que empiezas, así resulta, el hombre empieza a hacer las cosas en su fuerza, en su fortaleza, en su sabiduría, según su propia opinión, pero muchas veces esas ocasiones les lleva a estar lejos de Dios o a encontrar un camino que le lleva a un estado totalmente diferente en su vida espiritual, es decir, en un distanciamiento de Dios. Entonces el enfoque debe de ser en nuestro presente. Por eso el Señor dice, podemos pedir por nuestras necesidades muy básicas o las necesidades, aún las cuestiones más básicas, con tal confianza puedes acercarte a pedir por esas necesidades y ten cuidado de que tu alma no esté afanada y turbada. Entonces el enfoque precisamente también en la oración del Padre Nuestro es para que nosotros estemos considerando nuestro tiempo presente. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? El pan nuestro de cada día. La referencia en la Escritura cuando habla del pan no se refiere solamente al alimento que requiere este cuerpo, que requiere este organismo, sino al alimento que requiere también tu alma y tu espíritu. Ese alimento espiritual, decía Jesús, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre. El hombre ha vivido para alimentar su cuerpo, pero no ha vivido para alimentar su espíritu. Ha vivido mucho tiempo lejos de Dios. Ha habido mucho tiempo en la ignorancia, en el desconocimiento de la voluntad y de la palabra de Dios. Así es que, amado, el enfoque debe ser precisamente en el presente. ¿Sabes cuál es la necesidad más importante en este presente, en este momento en tu vida? La necesidad más importante es que tú busques a Dios, que Dios alimente tu alma, que Dios llene tu vida. Esa es la necesidad más importante. Entonces Dios nos da este enfoque, amado. Nosotros debemos de ver a Dios precisamente de esta manera. Ahí lo que estamos observando también es que Dios da la provisión. Ahí en esa oración Jesús nos invita a pedir por las necesidades, sabiendo que tendremos la respuesta de parte de Dios. ¿Y de quién vienen todas las cosas? ¿Quién es el que suple todas las necesidades en el hombre? Es Dios.
A veces el hombre siente que es por su inteligencia, por su trabajo, por su dedicación, por su esmero, por su fortaleza, por sus cualidades, por sus virtudes, por lo que recibió de herencia o por lo que otros obtuvo de otras personas. No, amado, dice la Escritura que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo proviene de Dios, amado. Así es que cuando Dios nos invita aquí a orar precisamente por nuestras necesidades, nos está haciendo reconocer de quién depende que tengamos todas las cosas. Gracias a quién las tenemos. Amado, es gracias a Dios, y por eso precisamente también tenemos que ver a Dios como el Dios que provee todas nuestras necesidades. Otro enfoque, el siguiente punto, vamos a verlo. Otro de los propósitos en esta oración es que el Padre Nuestro nos enseña que nuestro enfoque también en cuestiones de nuestro pasado, particularmente en un área de tu vida. Mirar hacia el pasado o mirar en tu pasado es importante, y sobre todo en un creyente. En un creyente es muy importante mirar en su pasado. No para vivir lamentándose, no para vivir ahí condenándose, sino para vivir agradecido con Dios, recordando cuál fue su pasado, pero también glorificando a Dios porque le ha dado un nuevo presente. Le ha dado una nueva oportunidad y una nueva esperanza y una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Él. Pero ese enfoque del pasado precisamente, amado, también es un enfoque que nos debe de llevar a entender la responsabilidad del arrepentimiento. A todos aquellos que no se han arrepentido, también precisamente Dios les invita a que puedan mirar en ese pasado. Es decir, que comiences o que tengas un inicio de aquí en adelante con Dios. Y si tú no te has rendido a Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, pues hoy es el día en el cual tú necesitas tomar esa decisión en tu vida. Tomar esa decisión en tu vida de hacer un alto en el camino que has vivido, en el pecado, lejos de Dios, haciendo cosas malas, ahí viviendo de rencores, almacenando cosas en tu corazón que dañan, destruyen tu alma, tu felicidad, que matan esa paz que pudieras encontrar en Dios y que precisamente te engañas estando en ese estado espiritual. Es el tiempo donde tú puedes tomar de aquí en adelante esa decisión, y es precisamente lo que también nos invita el Padre Nuestro, amado. Nos invita a ver nuestro pasado y a decir: ese pasado quedó allá, ahora estoy viviendo algo nuevo con Cristo Jesús. Amén. Ese enfoque de nuestro pasado está relacionado con esta frase: perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, perdónanos, Señor. Esa oración es una oración muy importante dentro de nuestra vida. Es la primera oración que seguramente encuentra Dios agradable en una persona. Es la primera oración agradable que encontró Dios en nuestros labios, que encuentra en nuestros corazones. Una oración que nace de ese corazón arrepentido: perdona nuestros pecados, o perdona mis pecados. Esa oración es de las primeras oraciones, la más importante que el hombre puede y debe de hacer, amado. Esta oración precisamente del Padre Nuestro nos lleva a eso, a mirar ese pasado. Un creyente nunca debe de olvidar lo que Dios ha hecho por él. Por otro lado, el otro inciso, vamos al siguiente. Otro enfoque que vemos en esta oración del Padre Nuestro es que Dios nos invita a considerar sí nuestro futuro, pero el mejor futuro que podemos tener es permanecer en su voluntad y en su amor, en su gracia. Por eso la oración nos dice: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Como diciendo esta oración: Señor, que nunca sea separado de ti, que siempre permanezca a tu lado, Señor, que siempre permanezca en este camino. Entonces ahí sí nos invita el Señor a pensar y a considerar en nuestro futuro. Amado, entonces nuestro enfoque está considerado en estos aspectos. Quiero resumirlo de la siguiente forma, y aquí podemos nosotros entender el propósito de la oración del Padre Nuestro. Primero,
Recuerda que la oración del Padre Nuestro nos hace ver el nombre de Dios. El nombre de Dios es algo muy importante, el honor del nombre de Dios. En el nombre de Dios hay poder. Lo segundo es que la voluntad de Dios es lo que nos invita a considerar esta oración. El propósito de la oración del Padre Nuestro es a que tú consideres la voluntad de Dios aún sobre tu propia voluntad. Por otro lado, recuerda que la provisión es de parte de Dios. Todo lo provisto, todo lo que tienes es de parte de Dios. Esta oración nos enseña eso. También nos enseña sobre el perdón de Dios, para encontrar ese perdón en Él, pero también para que nosotros perdonemos a los que nos han hecho algún daño. En la oración del Padre Nuestro también es invitado a que encontremos el poder que existe en encontrar el perdón y en dar el perdón a aquellos que nos han hecho algún mal. Y también el propósito de esta oración, amado, es la liberación de Dios. Que seamos librados de todo mal, de toda acechanza, de toda tentación, para poder llegar precisamente hasta el reino de Dios. Es decir, llegar hasta su presencia con Él en su gloria. Amén. Entonces, es lo primero que el Señor nos está enseñando a través de esta oración que estamos nosotros observando en Lucas capítulo 11. De ahí el Señor Jesús habla un evento para podernos también acercar de una manera más sencilla a la oración, a la importancia de la oración y al objetivo y también al propósito de la oración, porque la oración tiene como propósito que exista una respuesta. Es decir, la oración tiene como propósito que tú te acerques a Dios, conoces a Dios. Ya veíamos varios elementos ahí de ese enfoque, pero también tiene como propósito que exista una respuesta de parte de Dios. Y el Señor nos invita precisamente a conocer eso. Nos describe ahí el Señor un evento, ¿no? Nos da del verso 5 en adelante al verso 8, nos habla del caso de un hombre. Un hombre que estaba ya en su casa, ya era quizás ahí como dice medianoche, estaba en su casa y de repente oye que alguien le habla fuera de la casa. Era su amigo lo vino a buscar ya de noche y le pide alimento porque tiene una visita, no tiene que presentarle para ponerle ahí delante unos panes, algo que comer. Entonces de alguna manera va y dice, ya sé quién voy a ir a ver. Y es quizás como alguno de tus vecinos, que va a medianoche y te pide un gato, te pide ahí a lo mejor alguna herramienta, o va y te pide a lo mejor ahí que le pases luz porque ya se le acabó se le fundió esto, se le descompuso la luz, o te pide ayuda en alguna circunstancia. Y bueno, va y busca porque tiene la confianza, tiene la necesidad, tiene la urgencia de ir y pedir la ayuda. Ese es el mismo panorama que nos está planteando el Señor Jesucristo. Y este hombre estaba ya acostado y la respuesta es, no te lo voy a dar, ¿cómo crees? Ya es bien tarde, mis hijos están aquí conmigo, si yo me muevo se van a despertar. Y para dormirlos quizás, pensaría algún padre, ¿no? Para volverlos a dormir va a ser un sufrir. Mejor no, así déjalo. Y entonces aquel amigo está insistiendo hasta que se levanta aquel hombre de la casa, se levanta y le da los panes. Bueno, Jesús nos da esta parábola, amado, nos describe el Señor Jesucristo esta parábola con el propósito de que nosotros veamos cuán importante es precisamente el hecho de que vendrá la respuesta a la oración. Quiero hablarte particularmente del verso 8, mira. El verso 8 dice así, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, dice que no lo estaba haciendo porque era su mejor amigo. Es que es Juanito. Es que es el vecino Pedro. Es que es fulano de tal. No porque fuera su mejor amigo,
se lo dio por lo inoportuno que fue. Ahora, la palabra inoportunidad ahí, amado, es una palabra griega que significa sinvergüenza. Sinvergüenza. Imagínate, yo que era el pensamiento de ese amigo. Oh, este sinvergüenza, ¿a qué horas viene a buscarme? ¿A qué horas viene a pedirme ayuda? No tiene vergüenza este hombre. Amado, pero esa misma palabra también se refiere a insistencia, persistencia, y también se refiere a tenacidad. Entonces, yo creo que depende en este sentido. El hombre que está en la necesidad lo ve como una insistencia, persistencia y una tenacidad. Pero el que está siendo afectado, el dueño de la casa, lo ve como un hombre que está importunándolo, un hombre sin vergüenza, agravando ahí su situación, generándole ahí un mal, y no tiene pena de pedir las cosas. Ahora, esa sección, amado, esta sección que está contando aquí el Señor Jesucristo, nos la dice a nosotros porque nos está invitando a algo. Si en esta tierra una persona es capaz a quitarse la pena para poder alcanzar un objetivo, y lo hace con insistencia, con persistencia y con tenacidad, pues cuánto más, amado, cuando un cristiano, un creyente está orando a Dios. Lo debe de hacer con esa insistencia, con esa persistencia, con tenacidad, buscando el favor y la gracia de Dios. Entonces, la historia también tiene algo que entenderse, un contexto. Por ejemplo, el contexto cultural de aquel entonces, la gente estaba muy ocupada del honor y de la reputación. Quiero decirte que para ellos el honor y la reputación era algo muy importante. Yo quiero también con esto mencionarte que, por ejemplo, en este tiempo es algo a lo cual ya no se le da valor. El honor, la reputación, ya no se le da ese valor. Solamente a ciertas personas les interesa el honor. A muchas otras personas les interesa solamente conservar el honor y la reputación por la imagen, nada más por guardar una apariencia, por mantener una imagen, por ser recibidos, por ser aceptados por los demás, por ser considerados como personas que son buenas, que son ideales, que son personas a lo mejor ejemplares, etcétera. Pero solamente es por la apariencia. Yo quiero decirte que aquí el contexto no era de esa manera. El honor y la reputación era guardarlo por los principios que ellos tenían, por los principios, por los valores. Es decir, tú ves que muchas personas en la actualidad cuidan su reputación solamente porque están, por ejemplo, en una posición de liderazgo, en un cargo público, en una cuestión política, en una empresa, en una actividad ahí, no sé, escolar, en una cuestión ahí de actividades escolares, y guardan una reputación. ¿Qué pasa cuando es descubierta alguna fechoría que hicieron personas? Por ejemplo, un maestro de escuela, que todos lo veían como un maestro ejemplar, un maestro respetado. Ay, mira, si se veía que era una buena persona, un hombre muy amable, una persona que era digna de ser imitada en su ejemplo, muy atento, muy respetuoso, etcétera. Pero de repente se visualiza o sale imágenes o se da cuenta la gente que ese hombre ha tocado a niñas, que ha hecho daño a otras personas, que ha acosado a mujeres, que ha insinuado cosas a las mujeres ahí en la escuela, a las niñas, etcétera. Entonces toda esa reputación que en apariencia se quería mantener es echada por tierra. ¿Cuántos casos ahorita han sucedido así, verdad? En las escuelas, en la política, en empresas, en distintos lugares, aún hasta en las iglesias, en las congregaciones, en medio de las iglesias. ¿Cuántas de estas cosas se dan, amado? Bueno, ese era guardar un honor, guardar el honor y la reputación solamente por la apariencia, no porque fueran principios, no porque fueran convicciones, no porque las personas estuvieran convencidas a vivir de esa manera y a seguir esos principios.
Entonces hay dos cosas diferentes que estamos viviendo, y esto se da inclusive en las familias, amado. Ahorita vivimos familias, o existen familias que ya no les importa el honor y la reputación de la familia, no para que se hable bien de ellos, no para quedar bien, no por miedo al qué dirán. Ya no hay familias que estén preocupadas por su honor y por su reputación, porque tengan esos principios. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas familias que han dejado los principios. Antes, dentro de las familias, el adulterio era señalado. Y si un miembro de la familia andaba en malos pasos, quizás alguien de la misma familia se le acercaba y le decía: esa vida no es correcta, no debes de hacer esto, mira dónde vas a dejar el honor, la reputación de nuestra familia. Recuerden, por principios, no por apariencia. Había familias que hacían eso. Pero mira, ahora en las familias da igual lo que se haga. ¿Sabes por qué? Porque los padres, aún desde ciertas generaciones, abuelos, padres, han dejado los principios, han abandonado los principios de Dios. Y entonces da igual lo que se haga en casa. Si los abuelos ya hacen lo que quieren, si los padres ya hacen lo que quieren, entonces ¿qué nos esperamos de esta generación de jóvenes? ¿Qué nos esperamos de los hijos, de los jóvenes de estas generaciones? No hay honor, no hay buena reputación dentro de las familias, no hay guardar esos principios. Y me refiero a los principios cristianos, principios que nos habla la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas familias están siendo destruidas? Han sido destruidas, y hay mucha destrucción dentro de las familias porque se han abandonado los principios. Y el honor de muchas familias, amado, el honor de muchas familias ya no se ve. ¿Dónde está el honor de tu familia? Y te pregunto a ti, varón, que eres un adulto mayor, ¿dónde está el honor de tu familia? ¿Dónde está la reputación de los principios que seguramente tú recibiste de tus padres, que te guiaban a ser una persona íntegra, a hacer cosas buenas, que te enseñaron buenas cosas, buenos principios? ¿Dónde está el honor de esa familia en la cual tú fuiste criado? A los que ahora son padres, adultos, les digo también, ¿dónde está el honor precisamente de sus familias? A los que son jóvenes, ¿dónde está el honor de tu familia? ¿Qué honor le estás dando a tus padres? ¿Estás guardando ese mandamiento, el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Amado, si no has aprendido a honrar a tus padres, mira, tu familia, con todo respeto te lo digo, y ni siquiera es algo que desee, pero eso va a suceder. Tu familia no va a tener honor. En tu familia se va a perder el honor. Tú vas a ser traicionada, o vas a ser traicionado, o tú vas a ser una persona que te estés después lamentando y estés doliendo y te estés quebrantando porque no encuentras la felicidad y tu familia se destruye. Bueno, hay personas ahorita que ya ni la familia les interesa. Ya no les interesa cómo vive el hermano, cómo están sus padres, cómo está ahí la persona a su lado, con el que duerme, con el que mora debajo del mismo techo. Ya no están interesados en esas personas. Hasta parece solamente que fuera una vecindad. Cada quien vive y hace y dice lo que quiere y vive como le antoja y como le viene en gana. Amado, eso es precisamente el grado de destrucción que viven las familias, porque se ha perdido el honor y la buena reputación. Basado en principios morales, en principios que son dados de parte de Dios. Bueno, en aquel entonces el honor todavía era algo considerado importante para las personas y para sus familias. Todavía el honor era algo importante para sus familias y para ellos mismos. Por eso este hombre, dice el Señor Jesucristo, dice, no se levanta a darle todo lo que necesita porque sea su amigo, sino por su importunidad. Eso quiere decir porque él quería guardar su reputación, amado. Él quería de alguna manera que su amigo
no dijera a la mañana siguiente, oye, ¿qué crees? Que fui con fulano de tal y me cerró las puertas. Ni siquiera una migaja de pan me aventó. No me ayudó en esta necesidad. Entonces se iba a ver como una persona que no era solidaria, que no atendía ante la necesidad a una persona. Quiero decirte que los judíos son muy unidos. Se ayudan unos a otros. Se sostienen. Si alguno tiene necesidad, no dice, pues ahí te ves, ahí arréglatelas. Pídele a Dios, ora a Dios, que Dios te ayude. No, Él extiende su mano para ayudar a esa persona. Él ve que es su hermano, tiene alguna necesidad, va y lo ayuda. Hay una unión, hay una fraternidad, hay un compromiso social, hay un compromiso de hermandad entre ellos. Y eso mismo no debe de ser, esto no debe de ser diferente en el pueblo de Dios, amado. La Biblia también nos insta a eso, a estar unidos, a ayudarnos. Pero Jesús está planteando este caso, amado, porque esa importunidad para él era vergonzosa. Pero se levantó con todo y el cansancio y quizás no sentía muchas ganas de poderlo ayudar en ese momento. Quería él estar en su casa, en su cama, pero quería guardar el honor y llevar a cabo lo que tenía que hacer, es decir, cumplir su compromiso hacia su prójimo. Entonces yo quiero decirte algo. También Dios aquí nos está enseñando algo muy importante. Vamos al siguiente punto, aquí está. El dueño está evitando una vergüenza a su nombre y dañar su reputación. Quiere conservar ese honor. Bueno, Jesús de alguna manera con esta parábola también nos está invitando a nosotros a que veamos a Dios. Hace un momento decíamos que una de las principales cosas que tiene como propósito la oración es que el nombre de Dios sea santificado, que el nombre de Dios sea glorificado, exaltado. Entonces cuando el hombre hace oración, levanta oración y hay respuesta, el nombre de Dios es glorificado. Y Dios en varias ocasiones seguramente ha contestado inclusive oraciones de personas que no son creyentes, que no han entregado su vida a Dios, que no caminan en la voluntad de Dios, que no viven conforme a la voluntad de Dios, y muy seguramente tiene que ver porque Dios está mirando en primer lugar por su nombre y les contesta sus peticiones, sus oraciones, su clamor, su súplica, porque están en angustia, porque están en una circunstancia muy apremiante, y entonces Dios en su compasión y en su misericordia actúa por su nombre a esas personas. Eso no quiere decir que Dios va a estar atendiendo a todos los momentos y a toda instancia para estas personas. Lo hace primeramente por su nombre. Pero también lo segundo que nos enseña esta parábola, amado, es que hay una garantía, hay una promesa, hay una experiencia en donde Dios nos dice, habrá respuesta. Es decir, nos está animando a orar de todo corazón porque Dios se compadece. Dios actúa ante la necesidad de las personas. Dios ayuda a aquel que está afligido. Dios no deja que esté caído aquel justo que ha tropezado. Dios no deja desamparada a esa viuda. Dios no deja solitario a ese huérfano. Dios no abandona a esa persona que está en necesidad. Entonces Dios viene precisamente a ayudar a esa persona que se encuentra en esa circunstancia. Entonces, amado, también Dios aquí nos está enseñando que cuando nosotros oramos, Dios evita que su nombre sea avergonzado. Vamos a ver un texto aquí en Ezequiel capítulo 36. Los que están aquí presentes, los que siguen esta transmisión, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a ver este pasaje de Ezequiel capítulo 36, verso 32. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor:
no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El profeta Ezequiel está hablándole a las personas que habían sido exiliadas en Babilonia y en muchas otras naciones. Y Dios aquí les estaba diciendo que iban ellos a regresar a Jerusalén, que regresarían de esa cautividad. Pero Dios también les hace entender que no lo estaba haciendo en primera instancia porque ellos fueran buenas personas. Al contrario, más bien deja ver Dios que ellos en su manera de actuar, de vivir, ellos habían afectado el nombre de Dios, habían profanado, habían manchado, habían hecho quedar mal el nombre de Dios. Entonces Dios cumpliría su propósito, su voluntad, su palabra, su promesa la cumpliría por su propio nombre. Y mira, aquí podemos nosotros observar algo. Cuando las personas levantan una oración, la oración, esa oración está implícito el honor del nombre de Dios. Entonces Dios es el que decide contestar esa oración cuando Él precisamente quiere cuidar su nombre. Pero también puede Dios no contestar esa oración. Dios pudiera no contestar esa oración. Vamos al siguiente punto en la diapositiva. Perdón, es solamente les digo lo siguiente antes de pasar al siguiente punto. El celo de Dios por su nombre, se convierte como en un compromiso por su pueblo. Eso es lo que vemos aquí en Ezequiel 36. El compromiso que tenía Dios por su nombre se convierte también en un compromiso para su pueblo, y la oración pone en evidencia que Él mantiene ese compromiso con las personas. Dios mantiene ese compromiso con las personas. Es decir, que esas oraciones son respondidas de la gracia de Dios, amado. Vamos a ver la otra parte en esta sección del estudio. Jesús nos dice: pide, busca y llama. Y a cada una de esas frases, en el verso 9, vamos a regresar a Lucas 11:9, dice aquí: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces aquí el Señor nos está dando una triple promesa. Imagínense, dentro de esta promesa existen 3 razones o 3 argumentos para hacer más fuerte esta promesa. Es una indicación de que Dios quiere cumplir las oraciones. Dios está dispuesto a oír esas oraciones y dar respuesta. Pero el contexto también debemos de entender, amado, la oración que levanta ese corazón sincero, esa persona que se ha arrepentido, esa persona que se ha entregado a Dios, esa persona que quiere agradar y hacer la voluntad de Dios, que está buscando a Dios con sinceridad, que quizás tiene dificultad, tiene algunas circunstancias que le han afectado en su vida espiritual, pero está ahí buscando la ayuda de Dios y está esforzándose para entrar por esa puerta angosta. Dios atiende esa oración, amado, y a esas personas el Señor en este momento les está diciendo eso. 3 promesas que Él da. Si tú pides, vas a recibir. Si buscas, vas a encontrar. Si llamas, se te va a abrir. Esa es la promesa que Dios nos da en esta sección. Vamos a ver aquí lo que nos quiere hacer entender el Señor. En algunos momentos esta porción de la Escritura se ha entendido también como una oración progresiva en intensidad. Es decir, como que hablar de pedir, buscar y llamar es como una invitación
a lo que ya nosotros veíamos en la parte anterior, es decir, donde el hombre era importuno, era un hombre importuno y estaba entonces alcanzando tenacidad, estaba alcanzando ahí también perseverancia o persistencia, intensidad. Entonces, esta frase está de alguna forma reafirmando también lo que Jesús nos quería enseñar en la parte anterior, con la parábola de aquel amigo que pide ayuda a su vecino. Jesús nos quiere enseñar, amado, a que tenemos que buscar con intensidad su rostro. Pero también la otra parte, como lo estamos mencionando, indica la importancia de que Jesús daba a la oración. Hablar de 3 maneras de orar o 3 asuntos relacionados a la oración nos está diciendo cuán importante es la oración ante las circunstancias que estamos viviendo. Por ejemplo, piensa en tu propia vida espiritual. Si tu alma se ha sentido seca, se ha sentido vacía, si tu alma se ha sentido sin nada de la presencia de Dios, entonces necesitas estar buscando precisamente la ayuda de parte de Dios en tu alma. Si no has encontrado vencer la tentación, has estado cayendo. Si en tu vida ha habido luchas y tu fe está faltando, amado, cuán importante es la oración. Si en tu vida precisamente no encuentras dirección y claridad de Dios de lo que Él quiere para tu vida, te sientes como un barco en el mar, así llevado por un lado a otro, navegando por aquí, por allá, escuchando una voz, escuchando una experiencia ahí de ciertas personas, un consejo, otro, y te sientes a la deriva, amado, te hace falta buscar en la oración. Si no sabes cómo puedes mantener la paz en tu alma, necesitas estar orando a Dios. Si tu fe se apaga, necesitas orar a Dios. Entonces Jesús nos indica de la importancia de la oración. Y el tercer punto, amado, es que el Señor promete esa triple seguridad de éxito en nuestro esfuerzo de fe. Es decir, que cada vez que tú estés con ese corazón quebrantado o quizás necesitado, agobiado, afligido, preocupado, pero te acercas a Dios con esta confianza, con esa fe, con esa certeza de que Él te está escuchando, tu oración es puesta delante de Él. Mira, nuestro Dios no tiene por qué cerrar sus oídos. Nuestro Dios no cierra sus oídos. Nuestro Dios no estará cerrando sus oídos, a menos de que hubiese en ti algún impedimento como el pecado, alguna circunstancia mayor que esté precisamente afectando tu vida ahí con Él. Pero el Señor está prometiendo que vendrá una promesa, vendrá un cumplimiento a esas peticiones. Ahora, también debemos de entender que en la Biblia las promesas, tú sabes, o quizás lo has escuchado, las promesas están condicionadas. Cuando Jesús nos dice de pide, ¿sabes a qué se refiere? Debe de haber una condición en nosotros. Cuando tú pides algo, es porque tienes la humildad. O sea, hay en ti humildad para reconocer tu impotencia, tu incapacidad, reconocer tus limitaciones, y entonces con humildad vas y pides ayuda. Pero hay quienes no pueden vencer esa cuestión, el orgullo, la soberbia, no la pueden vencer, es parte de su persona, y no le piden ayuda ni con los que viven. No le pide ayuda con los que están ahí a su lado. ¿Para qué les pido ayuda? Yo puedo, yo solo, yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo vivir la vida, yo sé cómo hacer las cosas de esta manera. ¿Sabes? Ahí hay orgullo, ahí hay soberbia, amado. Y Dios no escucha a una persona así. Pero cuando la persona pide, está reconociendo su necesidad, está teniendo humildad. Entonces las promesas, es decir, para que se cumpla la respuesta o venga la promesa de parte de Dios, tenemos que cumplir esas condiciones también. Debe de haber humildad. Cuando dice Jesús busca, también nos está invitando a esa perseverancia, a no abandonar la oración. Hay una anécdota donde una mujer estaba volando con su esposo, el esposo era el piloto, era un pastor, era un ministro,
Iban volando una avioneta, pero de repente se empezó a sentir mal su esposo. Y esta mujer no sabía qué hacer, no sabía cómo manejar ese avión, esa avioneta, cómo planear, cómo estar aterrizándola. Veía a su esposo que estaba mal y de repente quedó inconsciente el esposo. Entonces la mujer pues se pone esos audífonos y por la radio empieza a llamar a la torre de control para que le ayudaran. Pidió auxilio: ayúdenme por favor, mi esposo está inconsciente, no sé cómo manejar esta nave. Y empieza a pedir ayuda, pero de repente le cambiaba de canal. A la radio le cambiaba a otro canal. Y volvía a pedir ayuda ahí y de repente le cambiaba de canal. Y de repente le cambiaba de canal, pedía ayuda en otro lugar y cambiaba de canal. Y ¿sabes? La torre de control muchas veces trató de ponerse en contacto con ella, pero la desesperación le llevó a abandonar el canal. Y ¿sabes? Así es a veces en el cristiano. A la primera oración que hace, quiere la respuesta. No viene la respuesta, cambia de canal. Y va y busca consejo aquí. Y va y busca consejo allá. Y va y quiere solucionarlo de esta manera. Y así va cambiando de canal y no ve que Dios quería darle una respuesta. Amado, Dios quiere que nosotros seamos perseverantes en la oración. Por otro lado, también Jesús dice: llama. Y cuando nos dice llama, también nos está hablando de la sinceridad. Nos está hablando de la sinceridad. ¿Sabes por qué la sinceridad? Porque cuando la frase es llamar, la respuesta es: se te va a abrir. Pero imagínate, algunos nos pasa como los niños, ¿no? Que jugaban ahí al timbre, tocaban la puerta, se echaban a correr. Mira, Dios de alguna forma, cuando estás tú orando, tienes que prepararte, porque la respuesta de Dios va a venir. Y a lo mejor es cuando ya uno dice: ay, ¿y por qué le pedí esto a Dios? ¿Y para qué se lo pedí? Ahora no sé qué voy a hacer con esta situación. Y pienso en alguna persona que a lo mejor le dice al Señor: Señor, yo quiero servirte. Señor, yo anhelo servirte, yo quiero hacer tu voluntad. Y Dios le abre la puerta: ándale, ponte a servir aquí. Pero ya no quiere entrar. Ya no quiere entrar, amado. O cuando el Señor te ha estado hablando a tu vida y te ha estado llamando para que tú le entregues tu vida al Señor. No, Señor, yo nomás aquí del umbral para afuera. Yo no quiero entrarle de todo al cristianismo, se me hace muy difícil porque seguramente son reglas y no esto y no aquello. Amado, no es así. Tú lo estás viendo desde afuera. Pero si vas a llamar, entonces pues prepárate, porque el Señor te va a abrir la puerta y tienes que entrar. Amado, nosotros tenemos que ser sinceros en la oración. Tenemos que ser sinceros al orar y saber qué es lo que le estamos pidiendo al Señor. Había un hombre que oraba, y esto lo contaba con unos hermanos apenas. Un hombre que oraba: Señor, yo tengo mucha carga de que vaya gente a predicarle la palabra a aquellas personas que están perdidas. Y así se pasó orando el tiempo por los perdidos. Después el Señor lo dirigió a orar: Señor, envía gente que les predique la palabra. A lo mejor aquí en la iglesia hay quien vaya y les predique la palabra. Envía algún hermano de aquí de la iglesia, que se levante ese hermano, esa hermana, que vaya ahí a lo mejor a testificar, a hacer alguna labor de misericordia con los perdidos, Señor. Y entonces así pasó el tiempo, pero su oración entonces fue tornándose, hasta que él dijo: Señor, aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Sabes qué? Nuestras oraciones deben de ser con esa sinceridad. El hecho de que Dios nos da esta promesa que vemos aquí en la Escritura no quiere decir que Dios promete dar exactamente lo que tú pides. Esto es muy importante entenderlo, amado. Recuerda que uno de los propósitos en la oración es que se cumpla la voluntad de Dios. Así es que si Dios nos dice que tú pidas y Él va a dar, no nos está diciendo que Él te va a dar exactamente lo que tú estás pidiendo. Pareciera una paradoja, una contradicción, pero debemos de comprender el sentido y el espíritu de lo que Jesús nos está transmitiendo. Sí nos dijo: pide y vas a recibir,
Pero la cláusula a veces se les olvida a algunas personas, si es conforme a la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios te va a dar algo que te dañe? Y es la sección que viene, amado, para concluir: panes y peces, o piedras y serpientes. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que tu Padre Celestial te dé pan y peces? ¿O quieres que te dé piedras y serpientes? Mira que Dios mandó serpientes al pueblo de Israel en el desierto. Quiero decirte que Dios, cuando la gente pide, Dios determina si es conforme a su voluntad. Pero lo primero que mueve a Dios también es su compasión. Vamos a entender esta última parte. Solamente le invito a que leamos lo que Jesús nos dijo aquí en Lucas 11, el verso 11 también dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Bueno, esta sección con la que casi concluye el Señor Jesús, este punto está hablando de la buena voluntad de Dios, y es algo que no debemos de olvidar nosotros, amado, la buena voluntad de parte de Dios. Entonces, veamos en la presentación: Dios no da nada que no sea bueno para nosotros. Hay personas que piden cosas y quizás no las reciben, y a lo mejor después están desilusionadas, desanimadas, están ahí frustradas en su corazón, no han comprendido la voluntad de Dios, y a veces hasta viene un desánimo en su vida, un desánimo espiritual, y eso les hace dudar de que Dios les escuche. Bueno, no quiere decir que Dios no te haya escuchado. Más bien, seguramente Dios sabía que no era bueno para ti y no lo dio. Si tú eres un creyente que has estado en su voluntad, caminando en los propósitos de Dios, haciendo su voluntad, y no ha venido eso como una respuesta que tú estabas clamando, pidiendo, amado, pues no dudes de Dios. Espera, Dios sabe que es algo bueno para ti. Dios no da cosas que no sean buenas para nosotros. Algunos quieren cambiar los peces por las piedras. Algunas personas quieren cambiar los peces por las serpientes. Algunas personas quieren cambiar ese pan por la piedra. O cambiar los huevos por los escorpiones. Algunas personas quisieran hacer eso. Otro punto también: independientemente de la respuesta a tu oración, no dejes de ver su bondad. Si esa respuesta no es conforme a lo que tú esperabas, no dejes de ver la bondad de Dios. Recuerda que es tu Padre y no es como el Padre de esta tierra. Con todo respeto lo digo a todos los que somos padres, con todo respeto a mi Padre. No es como los padres de esta tierra. El Padre que tenemos en los cielos no es como los padres de esta tierra. Es un Padre misericordioso. Es un Padre proveedor, es un Padre lleno de amor, es un Padre lleno de gracia, es un Padre lleno de misericordia, es un Padre lleno de bondad. Y eso nunca debemos de olvidarlo. Independientemente de cuál es la respuesta, si es lo que esperabas o no era lo que esperabas, no te olvides de esa bondad que Él tiene para contigo. Y lo último que también Jesús quiere darnos a entender, amado, es que aprendamos a tener confianza en Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no recibes lo que tú esperabas, ahí tu fe está siendo probada. Ahí tu fe está siendo probada. Ahí tu fe está siendo examinada. Ahí tu fe está siendo escudriñada. Como el pueblo de Israel estando en el desierto, pensaban que al salir y pasar el Mar Rojo, ya estaba una tierra que estaba ya hasta sembrada, ya estaba ahí plantada, ya estaban las casas edificadas, ya nada más para llegar y meter sus cosas. Y estuvieron en el desierto padeciendo, sufriendo el calor, aún padeciendo en un alimento ahí, estar padeciendo de agua, estar padeciendo ahí de ciertas inclemencias en el desierto.
fue probado su corazón. Amado, cuando tu oración no es contestada como tú lo estás pidiendo, seguramente hay un momento donde tu fe está siendo examinada, probada. Y bueno, el Señor espera que pasemos esa prueba. Probaos si estáis en la fe, nos dice la Escritura. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, si la respuesta no es conforme a lo que tú estabas esperando, aprende a confiar en Dios. Dios tiene algo preparado para ti. ¿Cuándo vendrá? Mira, yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. ¿Qué cosa va a venir? ¿No es lo que tú esperabas? Pues no. Dios seguramente tiene algo mejor para ti, amado. Así es que cuán importante es aprender a confiar en Dios. Así es que la oración también fortalece nuestra fe, amado. Las oraciones también nos invitan a fortalecer nuestra fe. Terminamos aquí lo que dice el capítulo 8 de Romanos, verso 26, por favor. Romanos 8, 26. Dice aquí la Escritura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y bueno, ahí es donde el Señor Jesús, al terminar de esta oración o esta enseñanza sobre la oración, también nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que nosotros necesitamos aún para pedir las cosas, como dice aquí Romanos. ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu nos puede dirigir para pedir como conviene. Cuán importante es dejar, amado, que a través del momento de oración el Espíritu te ayude a ti a dirigir tu vida, a dirigir tu corazón, tus pensamientos, a dirigir tu oración. Es decir, que el Espíritu es el que le dé la dirección a tu oración para pedir por tu vida. A veces estás pidiendo por una persona, pero quizás el mismo Espíritu te hace entender tu propia necesidad, te hace comprender tu necesidad, y ahí el Espíritu Santo te lleva a orar por ti mismo. O quizás estabas orando por alguna persona que se encontraba enferma y de repente ahí te acuerdas también de otra persona que estaba en distintas necesidades, y entonces estás pidiendo para que Dios tenga misericordia de ellos. A veces el Espíritu Santo ha puesto cargas en hermanos, en personas, cuando otros hermanos estaban en un riesgo, en un peligro, en un accidente, quizás a punto de enfrentar algún momento trágico en sus vidas. Y el Espíritu los dirige a orar adecuadamente. Entonces terminamos diciendo esto, amado. A través de la oración nosotros podemos conocer a Dios. Decíamos, la Biblia nos ayuda a conocer al autor de este libro que es la Biblia. Podemos conocer a Dios, pero al hablar con Dios podemos conocerlo de una forma más íntima, más estrecha. En la Biblia, decíamos, encontramos varios ejemplos. Solamente quiero relatarte algunas cosas, como el caso de Moisés, cuando clamó a Dios y el mar fue abierto, fue dividido para que el pueblo pasara. Josué oró y un hombre llamado Acán fue descubierto en su traición. También cuando una mujer llamada Ana oraba, nació un niño llamado Samuel. Hay una grande victoria en la oración. Recordemos a un rey llamado Asa, el rey Asa. Él oró y vino una grande victoria para él y el pueblo de Judá. Daniel oró y fueron reveladas las 70 semanas. Un hombre llamado Mardoqueo le dijo a Esther que ayunara y orara, y todo el pueblo juntamente con ellos oraron y ayunaron. Y un hombre llamado Amán, enemigo del pueblo de Dios, murió ahorcado en la misma horca en la que quería matar a uno de los hombres de Dios. Nehemías oró y el corazón de aquel rey fue ablandado en un instante. Le concedió su petición. Elías, un hombre que oró y descendió la lluvia.
Otro hombre llamado Eliseo, que también oró, y el Jordán fue dividido al tocar con el manto. Eliseo oró también nuevamente y un niño fue levantado de entre los muertos. La iglesia oraba ardientemente y Pedro era liberado por un ángel de la prisión en la que se encontraba. Pablo y Silas, presos también allá en Filipos, oraron y cantaron y las puertas de la prisión se abrieron. Cayeron las cadenas de todos los presos. Y mira, estos relatos nos hacen entender que hay distintos ejemplos en la Escritura que nos invitan a ver el poder que hay en la oración. Así es que, amado, yo creo que no debemos de ser indiferentes a esto que el Señor nos ha dejado, es decir, a la oración, y más bien emplearla en nuestra vida. Vamos a terminar aquí. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, que sea Dios el que nos ayude, que Dios esté hablando a su vida, aún más en su corazón. Cierre sus ojos ahí en su lugar, medite. Dios nos invita a que oremos, nos acerquemos a orar, a hablar con Él. La oración es eso, hablar con Dios. Y en esa oración, Él quiere que nosotros pues seamos humildes, que nuestra oración sea con toda humildad, que haya una oración perseverante, que sea una oración sincera. El Señor nos ha dado una promesa, y como veíamos hoy, una triple promesa. Él nos dice: pide y vas a recibir, busca y hallarás, toca y se va a abrir. La oración es algo muy importante, amado, y Dios ha demostrado en todo lo que Él ha hecho a través de las oraciones que Él se glorifica, que Él glorifica su nombre, que Él manifiesta su amor también hacia las personas, hacia el hombre, hacia su pueblo, manifiesta su compromiso, se muestra como un Dios que provee, se muestra como un Dios perdonador y se muestra como un Dios que también trae liberación. Así es que a través de la oración, amado, necesitamos acercarnos a este Dios. Así es, Señor. Queremos acercarnos a tu presencia sabiendo, Señor, que tú eres un Dios que escuchas la oración, Señor. Un Dios verdadero, un Dios que atiendes al clamor, a las súplicas, Señor. Queremos, Señor, hoy acercarnos a ti sabiendo, Señor, que aún, Padre, tu enfoque, Señor, necesita ser nuestro enfoque, Señor. Queremos, Señor, que nuestras oraciones sean conforme a tu voluntad y que se cumpla en ellas la voluntad que tienes para nosotros. Aún nos acordamos de tus planes y propósitos sobre esta nación, Señor, este país, y pedimos que tu voluntad sea hecha en esta nación, Señor. Pedimos que sea hecha tu voluntad dentro de las familias que están aquí presentes, Señor. Que tu luz, Señor, siga llegando a cada una de las familias, a cada uno de los corazones de las personas, los miembros de cada familia, Señor. Queremos que tu luz se manifieste ahí, Señor. Sabemos que ese es tu deseo, Señor, que haya personas que estén entregadas, rendidas a ti, Señor, y hoy rogamos que tú les ayudes a que esa luz los dirija a tu presencia, a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia, Señor. Rogamos, Señor amado, que también hagas volver, Señor, tu pueblo, Señor, tu iglesia, a tu valor, a tus principios, a la Escritura, a las familias en esta nación, Señor. Cuán necesitadas están
de principios y valores que vemos en tu palabra. Oh Señor, que tú vengas a manifestar tu obra ahí también. Y queremos también, Señor amado, acercarnos a ti hoy, sabiendo, Señor, que a través de la oración tú quieres, Señor, aumentar nuestra fe. Y también, Señor, quieres revelarte en nuestras vidas y en nuestros corazones. Rogamos de tu gracia, Señor. Pedimos que tu Espíritu siga alimentando nuestros corazones, nuestra alma, Señor. Pedimos tu gracia, Señor, sobre cada uno de los que están enfermos, Señor. Hay quienes nos han pedido oración por personas que están enfermas. Queremos unirnos a esas oraciones que se han levantado, Señor. Con toda humildad queremos pedirte, Señor, que manifiestes tu misericordia y tu gracia en aquellos que están en necesidad, Señor, a través de una enfermedad, Señor. Hermanos, amigos, familiares que están enfermos, pedimos que tú obres también en ellos, Señor. Ten compasión, Señor, de aquella circunstancia, situación en la que se encuentran, Señor. Aquellos que se sienten, Señor, agobiados, abatidos, su fe está siendo probada, Señor, su fe está siendo ahí, Señor amado, abatida. Pedimos que tú los mantengas en tu verdad, Señor, que tus palabras estén en sus corazones, que la fe no falte, Señor. Sosténlo, Señor amado. Pedimos que tu Espíritu siga ayudándoles, Señor, a aquellos que están caminando contigo. Guárdalos de todo mal, Señor. Guárdales, Señor, de toda circunstancia, Señor, donde el maligno quiera hacerles caer, tropezar, apartarse. Señor, pedimos que podamos ser guardados de toda tentación, de todo mal, Señor. Libra a aquellos que quieren caminar contigo, Señor. Libra a aquellos que quieren hacer tu voluntad, Señor. Dirige tú sus vidas, sus pasos. Ayúdalos, Señor. Pedimos que tu Espíritu nos sostenga en estos tiempos, Señor. Y Padre, también agradecemos lo que tú has dejado en tu Escritura, Señor, en tus palabras. Queremos pedirte que esto, Señor, sea una realidad en nuestras vidas, que podamos acercarnos a orar conforme a tus propósitos, y aún también que nuestras oraciones estén acompañadas de esa fe necesaria, Señor, para ver la respuesta, para ver tu gracia actuar en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Terminamos aquí esta reunión. Queremos invitarle para que usted siga buscando de parte de Dios, en donde usted se encuentra, en su casa, los que están aquí buscando de Dios, estemos acercándonos a Él a través de su palabra y a través de este medio que es precisamente a través de la oración. Que Dios lo bendiga. Estamos para servirles. Mandamos un saludo a todos los hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, los que están aquí presentes, también a nuestros hermanos que están a la distancia. Que tengan buena tarde. Que Dios les bendiga.